Hola, mi nombre es Bruno Reyes Urrutia, soy residente de Imagenología de la Universidad de Antofagasta y en esta oportunidad les hablaré de patología de la órbita en imagenología. El objetivo de esta presentación es revisar los aspectos imagenológicos de importancia de la patología vascular y tumoral de la órbita. Comenzaremos revisando la patología vascular. La primera lesión vascular a revisar es la malformación venosa cavernosa o antes conocida como hemangioma cavernoso. Este es el tumor orbitario benigno más frecuente y se ve más frecuente en mujeres, acaparando un 60-70% de los casos. Y la localización más frecuente es intraconal en hasta un 80% de los casos. En la tomografía computada veremos principalmente una masa de densidad de partes blandas, la cual presenta realce gradual e incompleto al contraste, y también podemos ver la presencia algunas veces de flebollitos o pequeñas calcificaciones puntiformes. En las imágenes a la derecha tenemos primero es la imagen de acá, un corte axial en partes blandas, que corresponde a un paciente con un hemangioma, una malformación venosa cavernosa intraconal, la cual se encuentra realzando parcialmente al contraste, y en la imagen a la derecha tenemos el mismo paciente 4 años después, evidenciando un leve aumento de tamaño de la lesión, lo cual también es característico de estas malformaciones, el aumento de tamaño lento. Y en las imágenes coronales, también 4 años después, podemos ver que en la fase arterial el realce es prácticamente imperceptible, mientras que en las imágenes más tardías sí se presenta un realce más bien que es gradual e incompleto, indicado por las flechas anaranjadas. La malformación venosa cavernosa en resonancia magnética será isointensa en imágenes ponderadas en T1, será hiperintensa en imágenes ponderadas en T2, como vemos en la imagen a la derecha arriba. Tendrá eventualmente un anillo hipointenso que correspondería a una pseudocápsula fibrosa que lo envuelve, no siempre visible, y en las imágenes post contraste, como vemos abajo a la derecha, veremos que presenta un realce irregular y gradual con un lavado tardío, representado por la flecha anaranjada. Además, podemos ver los bordes característicos de esta lesión, que cuando son pequeñas tienen un aspecto más ovalado, pero cuando son grandes, como en este caso, tienen un aspecto más lobulado, como en este esquema. La segunda patología a revisar es la fístula carotidio-cavernosa, la cual consiste en una comunicación anormal entre el sistema arterial carotidio y los senos cavernosos, tal como lo representa este esquema a la derecha, en el cual vemos como la carótida interna se encuentra conectada con el seno cavernoso adyacente. Las causas de esta fístula carotidio-cavernosa van a ser diversas, entre traumatismo, causas quirúrgicas, trombosis de senos durales, o también podría ser idiopática. En imágenes, el estudio de elección para realizar el diagnóstico de esta fístula va a ser el angiotac. Este nos va a mostrar algunos signos directos e indirectos de esta fístula. Los directos van a tener que ver principalmente con congestión venosa y realce de estructuras venosas, principalmente en fases arteriales donde no deberían estar realzadas. Y acá lo que vamos a ver es principalmente una vena oftálmica superior dilatada, podemos ver también abultamiento del seno cavernoso y podemos ver también realce asimétrico de los senos cavernosos. En las imágenes a la derecha podemos ver primero un corte axial de tomografía computada, un angiotac, y abajo dos cortes sagitales del mismo examen. En la corte superior, primero representada por las flechas celestes, vemos la dilatación de la vena oftálmica superior, la cual también presenta realce al contraste en este estudio realizado en fase arterial. También podemos visualizar el realce del seno cavernoso, el cual es asimétrico, como podemos ver en esta imagen, y vemos
también cómo se realza en su plano sagital. Y por último, marcar el realce de las carotidas internas, representando que este es un estudio realizado en fase arterial. Los signos tomográficos que indirectamente nos van a sugerir una fístula carotidio-cavernosa van a ser principalmente proptosis, cambios inflamatorios de la grasa orbitaria y el aumento de volumen de los músculos extraoculares. Eventualmente podríamos ver la arteria carótida interna dehiscente, es decir, con algún defecto en sus paredes, o también podríamos ver hemorragia intracraneal en caso de que alguna vena cortical se haya roto. La trombosis de la vena oftálmica superior corresponde a otra patología vascular de la órbita, la cual estaría asociada principalmente a procesos infecciosos, y en imágenes básicamente lo que veremos será el defecto de llenado claro de la vena oftálmica superior afectada. Podríamos ver eventualmente engrosamiento de sus paredes, podríamos ver también los signos de esta congestión producida por la oclusión de la vena oftálmica superior con exoftalmos y edema periorbitario. En este corte axial podemos ver claramente como en esta fase venosa no se realza la vena oftálmica superior de la órbita derecha, compatible con trombosis. La variz venosa orbitaria es otra patología vascular a revisar. Es bastante menos frecuente que las otras revisadas anteriormente, sin embargo, se considera una causa más frecuente de hemorragia orbitaria espontánea. En imágenes se va a visualizar como una lesión bien definida, generalmente localizada en el ápice orbitario, la cual con maniobras de Valsalva va a presentar un aumento de tamaño, y esa es una de las características más representativas de esta lesión. Y eventualmente, como es una estructura venosa, va a presentar realce en fase venosa. Y en el caso de que presentase trombosis, podríamos ver este aumento de tamaño con Valsalva que no estaría representado, y tampoco el realce en la fase venosa. En las imágenes a la derecha podemos visualizar una lesión de densidad de partes blandas intraconal en la órbita derecha, la cual, posterior a maniobras de Valsalva y realce, presenta un significativo aumento de tamaño y realce al contraste. La misma lesión en el plano axial, en este lado en reposo y en este lado post contraste y con maniobra de Valsalva. Vamos a verla indicada por la flecha naranja. Y por último, este mismo paciente en el plano sagital, vemos la lesión en esta zona, en reposo y posteriormente con contraste y posterior Valsalva. La última patología vascular a revisar es la malformación venoso-linfática, o antes conocidas como linfangiomas. Son malformaciones vasculares benignas más prevalentes en la edad pediátrica. Se asocian a algunas malformaciones venosas intracraneanas, por lo cual hay que buscarlas dirigidamente en caso de que tengamos este hallazgo. Y en tomografía computada, generalmente esta lesión va a ser una lesión lobulada, que va a presentar áreas micro y macroquísticas. Generalmente las microquísticas dan un aspecto sólido a la lesión, por lo cual suelen ser lesiones de aspecto sólido quística. Son lesiones que son o se consideran infiltrativas debido a que van avanzando a través de los espacios, extendiéndose desde los espacios intraconales a los extraconales y de los postseptales a los preseptales. También podría eventualmente producir remodelación de las estructuras óseas adyacentes y encontrar algunos flebollitos, particularmente en las porciones venosas de esta malformación. En la imagen a la derecha podemos visualizar esta lesión intraorbitaria que ocupa tanto el espacio intraconal como extraconal, que es de densidad heterogénea y presenta algunas áreas hipodensas que probablemente son las áreas quísticas de esta lesión.
y más hacia posterior, podemos ver un área más densa que podría corresponder ya sea a flebolitos de alguna porción venosa o a componentes hemorrágicos también de la misma lesión. En resonancia, esta lesión se verá iso o ligeramente hiperintensa en las secuencias ponderadas en T1, será muy hiperintensa como cualquier otro quiste en las secuencias ponderadas en T2, se mostrarán algunos septos hipointensos dentro de la lesión que separan sus múltiples lóculos quísticos. También podrían visualizarse niveles líquidos dados por principalmente hemorragia dentro de estos quistes y podríamos eventualmente tener un realce del componente venoso si es que lo hubiese. En las imágenes a la derecha podemos ver una imagen primero ponderada en T1 y abajo ponderada en T2, axial. Arriba vemos que algunos componentes de la lesión van a ser hipointensos en T1, otros medianamente hiperintensos, con algunos niveles líquido-líquido en algunos de los quistes, probablemente con cierto grado de contenido hemorrágico en distintos, digamos, periodos de evolución. En las secuencias en T2 vemos también los niveles líquido-líquido, que estarían representados por los círculos rojos. Vemos que la lesión es más hiperintensa, como cualquier quiste, y vemos también que se pueden visualizar los septos de mejor manera hipointensos dentro de la lesión. En esta diapositiva vemos las imágenes del mismo paciente anterior. Primero acá arriba nuevamente un T1 y abajo vemos el T1 con contraste, donde vemos que no hay realce significativo de ninguna de las zonas de la lesión. Por lo tanto, probablemente acá no hay un componente venoso significativo. En el segundo bloque revisaremos principalmente algunas patologías tumorales de la órbita. El retinoblastoma es la neoplasia intraocular más común de la infancia. Generalmente tiene una localización o distribución que es unilateral, mientras que en hasta un 30% de los casos podría llegar a ser bilateral. En la tomografía computada lo que se va a lograr visualizar es una masa principalmente retiniana que de forma muy frecuente presenta calcificaciones, también presenta realce al contraste, que va a ser más o menos heterogéneo dependiendo del tamaño de la lesión, y generalmente también es posible encontrar hemorragia vítrea, que sería representada como un área de mayor hiperdensidad dentro del humor vítreo. En las imágenes a la derecha podemos visualizar una masa intrarretiniana, primero en el corte axial y en el margen más posterior del globo ocular izquierdo, la cual presenta algunos pequeños puntos de mayor densidad, probablemente calcificaciones, que en el corte sagital son mejor visibles y más representados. Esta lesión correspondía a un retinoblastoma. El retinoblastoma en resonancia magnética va a ser sutilmente hiperintenso respecto al vitrio en imágenes ponderadas en T1, va a ser hipointenso respecto al vitrio en imágenes ponderadas en T2. En las imágenes ponderadas en T1 con contraste va a presentar un realce generalmente homogéneo, que en lesiones más grandes podría verse heterogéneo en caso de que presentaran algunas áreas de necrosis, y característicamente también en los gradiente podríamos ver un artefacto de susceptibilidad ferromagnética por las calcificaciones dentro del retinoblastoma, y en difusión deberíamos nosotros ver cierto grado de restricción en la lesión. En estos cortes axiales podemos ver a la izquierda un gradiente donde vemos estas manchas negras a nivel intrarretiniano o digamos intraocular, correspondiente a los artefactos de susceptibilidad generados por las calcificaciones dentro del retinoblastoma. Además, en esta secuencia de difusión y en su respectiva ADC podemos ver cómo los retinoblastomas presentan restricción a la difusión, siendo hiperintensos en la difusión
e hipointensos en ADC. El melanoma coroideo es una patología que veremos más frecuentemente en adultos. Se dice que el 90% de los melanomas que son, digamos, de la órbita van a estar presentes en esta localización, específicamente en la coroides. En la tomografía computada, esta lesión se verá como una masa de partes blandas, precisamente ubicada en la coroides, mientras que en resonancia magnética esta se visualizará como una lesión hiperintensa en T1 debido a su alto contenido en melanina, va a ser hipointensa en T2 y va a presentar un marcado realce con el contraste. Lo que hay que hacer principalmente en resonancia magnética es evaluar su extensión, lo cual también nos va a dar una buena imagen de aquello. En las imágenes a la derecha tenemos primero la imagen en A, un corte sagital de resonancia magnética ponderada en T1, donde vemos que la lesión es hiperintensa dentro del lobo ocular. En la imagen en B vemos una imagen de resonancia ponderada en T2, la cual es hipointensa respecto al vitrio, visualizada por la imagen anaranjada, o flecha anaranjada. Y en la imagen en C podemos visualizar que esta lesión, en este T1 post contraste, presenta un marcado realce homogéneo. En esta imagen tomográfica podemos ver un melanoma coroideo en estadios más avanzados, donde vemos esta lesión de densidad de partes blandas dependientes del globo ocular, la cual se extiende hacia las estructuras adyacentes de márgenes lobulados mal definidos, el cual correspondía a un melanoma coroideo. El linfoma primario de la órbita es el tumor orbitario maligno más frecuente en la edad adulta y generalmente corresponde a un linfoma tipo no Hodgkin. La edad de presentación más frecuente es mayor a los 60 años y la localización extraconal va a ser la más frecuente. Además, estos tumores suelen ser unilaterales y hay una afectación frecuente de la glándula lagrimal en más del 50% de los casos. En imágenes se verán como masas sólidas, homogéneas, las cuales van a expandir a través de las estructuras orbitarias mayoritariamente sin causar deformación de las mismas y podrían tener un realce uniforme al contraste. En las imágenes a la derecha visualizamos algunos cortes tomográficos. En corte en A tenemos un corte axial en ventana de partes blandas, en la cual vemos un aumento de volumen y densidad de la glándula lagrimal de la órbita derecha, la cual produce cierto efecto de masa sobre el lobo ocular ipsilateral y presenta también un realce homogéneo al contraste, como vemos en la imagen en B. Y también en la imagen sagital en C podemos ver que presenta realce marcado al contraste. El linfoma primario de la órbita en resonancia magnética generalmente va a ser hipointenso tanto en T1, como vemos en la imagen A, como en T2, como vemos en la imagen B. Y en las secuencias T1 post contraste va a presentar un realce homogéneo, como vemos en la imagen en C. El glioma del nervio óptico es una patología menos frecuente, sin embargo es el tumor primario más frecuente del nervio óptico. Típicamente se ve en pacientes pediátricos y muy frecuentemente está asociado a la neurofibromatosis tipo 1. El tipo del tumor histológico va a ser el astrocitoma pilocítico y en resonancia magnética generalmente lo que se ve es un engrosamiento fusiforme del nervio óptico, el cual va a ser isointenso en las secuencias ponderadas en T1 y hiperintenso en las secuencias ponderadas en T2 con un realce al contraste variable. En las imágenes a la derecha podemos visualizar primero un corte axial ponderado en T2, donde vemos
un engrosamiento fusiforme hiperintenso del nervio óptico, mientras que a derecha vemos un corte axial de T1, donde el nervio óptico está engrosado de forma fusiforme y es hipointenso. Acá vemos un corte en FLAIR y un corte en T1 post contraste del mismo paciente anterior, donde vemos que en FLAIR la lesión es hiperintensa y también es visible el engrosamiento fusiforme respecto del contralateral, mientras que post contraste presenta un realce homogéneo y marcado, el cual, recordemos, es variable. Por último, me referiré brevemente a los meningiomas, los cuales son tumores benignos que en la órbita son infrecuentes. La edad de presentación es un rango bastante amplio, entre los 20 y 60 años, y la progresión de los mismos es bastante lenta y van produciendo un exoftalmo generalmente que no es doloroso. En cuanto a los tipos, me gustaría mencionar de que hay meningiomas orbitarios primarios y orbitarios secundarios. Los meningiomas orbitarios primarios son los menos frecuentes y abarcan casi un 20% de las lesiones, y acá casi exclusivamente tenemos el meningioma del nervio óptico. Y por otro lado tenemos los meningiomas secundarios, los cuales son meningiomas intracraneales, los cuales se extienden de forma directa hacia la órbita, y estos corresponden al 80% del total de meningiomas orbitarios. En imágenes, generalmente estos meningiomas van a ser unilaterales, van a presentar un realce bastante homogéneo y marcado al contraste. Podrían eventualmente presentar el signo de la cola dural, que es una extensión, digamos, del realce hacia la meninge adyacente, y podrían eventualmente producir remodelado óseo del hueso adyacente. En las imágenes a la derecha, primero vamos a ver ejemplos de un meningioma primario, es decir, un meningioma del nervio óptico. Acá en las imágenes de arriba vemos primero una tomografía computada, donde vemos que hay un engrosamiento, digamos, circunferencial de la vaina del nervio óptico, como vemos representado en este esquema, y vemos en el corte axial cómo este engrosamiento circunferencial rodea y adelgaza el nervio óptico, el cual está representado por esta imagen más hipodensa en el centro de la lesión. En las imágenes de abajo vemos prácticamente lo mismo, el engrosamiento de la vaina del nervio óptico. Primero a la izquierda en una imagen ponderada en T1, y luego acá a la derecha en una imagen ponderada en T2, donde vemos el intenso realce de esta vaina del nervio óptico, que está engrosada y además se extiende hacia intracraneal. En cuanto a los meningiomas secundarios, recordemos que son los más frecuentes y generalmente la ubicación en una de las alas, digamos, del esfenoide es la que produce con mayor frecuencia extensión hacia la órbita. En las primeras imágenes de arriba vemos dos cortes axiales de tomografía computada. A derecha podemos ver un corte en ventana de partes blandas, donde vemos que hay una masa en relación al ala derecha del esfenoides, la cual presenta un realce homogéneo e intenso al contraste, presenta bordes bien definidos y hay extensión de la misma masa hacia el espacio orbitario, determinando cierta proptosis del ojo afectado. Acá vemos la masa apuntada por las flechas y vemos la proptosis determinada por el efecto de masa. Además, en la ventana de partes óseas o ventana ósea podemos ver la hiperostosis del ala de esfenoides y también algunos cambios destructivos del mismo, producidos por este meningioma. En las imágenes de abajo podemos visualizar en un paciente distinto un engrosamiento del ala del esfenoides a izquierda en comparación con el contralateral, que es sutilmente hipointensa en T2 y post contraste presenta cierto realce.
Además vemos a nivel del o adyacente al polo anterior del lóbulo temporal izquierdo, vemos que hay un sutil engrosamiento de la meninges en esta zona que post contraste se hace más evidente y vemos que está en relación a este engrosamiento del ala de esfenoides que a su vez está produciendo cierto efecto de masa dentro del espacio orbitario que a su vez produce cierto grado de proptosis del ojo ipsilateral. Espero que la presentación les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.